Hey, que el Señor te bendiga, bienvenidos a tu canal Ceñidos con la Verdad. Aquí estamos en un nuevo programa donde queremos meditar en la palabra de Dios. Y estaba leyendo Hebreos capítulo 4 y habla acerca de Jesús como el gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16 narra cómo Jesús es un sumo sacerdote especial. De hecho, es un sumo sacerdote único. Él fue especial porque nadie más tiene estas características. Ahora, recuerda que un sumo sacerdote es aquel que intercedía entre el pueblo y Dios. Este era la persona que llevaba la ofrenda delante de Dios para que el pueblo fuese perdonado por sus pecados. Llevaba el cordero, llevaba la ofrenda y él ofrecía el sacrificio a Dios en lugar del pueblo. Esta era la función del sumo sacerdote y eso era el sacrificio que Dios aceptaba para perdón de los pecados. Ahora, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, encontramos que ese que ofreció ese sacrificio por nuestros pecados fue Jesús. Y algo muy interesante que narra el libro de Hebreos es que Jesucristo no solamente es aquel que ofrece el sacrificio ante Dios, sino que Él también se volvió el mismo sacrificio ante Dios por nosotros. Él fue el Cordero de Dios inmolado, pero también fue el sumo sacerdote que llevó ese sacrificio ante Dios. Jesucristo fue el sumo sacerdote que llevó él mismo su sacrificio ante Dios para redimirnos de nuestros pecados. Por eso, Jesucristo es el único que se constituye mediador entre Dios y los hombres. Esto lo dice 2 de Timoteo 2:5, que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el único mediador. ¿Cuáles son las características que hacen a Jesucristo único en el acto de redención? Número 1, Jesucristo, dice la Biblia, traspasó los cielos. Sabemos nosotros que existen por lo menos tres cielos. Recuerden que Pablo fue llevado al tercer cielo, donde habita el Señor, donde él escuchó cosas que no fueron para él permitidas revelar. Solo escuchó eso y se quedó con eso, pero eso lo escuchó en el tercer cielo, la habitación de Dios. El primer cielo es la atmósfera, lo que nosotros vemos, esta atmósfera azul que nosotros vemos, el cielo azul. El segundo cielo viene siendo el espacio exterior. El tercer cielo es la habitación de Dios. Es los únicos tres cielos que nos narra la Biblia. Y Jesucristo traspasó los cielos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, vemos que Esteban dice que vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y ahí está Jesús intercediendo por nosotros ahora mismo. Y tenemos ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Eso lo hace único. Único, único, único. No hay santos, no hay María, no hay ningún otro que haya traspasado los cielos como Jesucristo. Número 2, también vemos que Jesucristo es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, pero por una razón muy importante, que aunque Él siendo Dios Todopoderoso traspasó los cielos, Él también fue 100% hombre y vivió en esta tierra, en el ministerio de Jesucristo en la tierra, y como hombre, dice la Biblia que Él fue tentado en todo y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. La diferencia es que este sumo sacerdote fue sin pecado. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que incluso tenían que ofrecer sacrificios para sí mismo, Jesucristo no tenía necesidad de ofrecer sacrificios para remisión de sus pecados porque Él nunca cometió pecado. Él fue sin pecado. Entonces ahí vemos otra característica importante de nuestro sumo sacerdote. Él fue sin pecado.
Pero yo quiero enfocarme ahorita en la tercera característica. Dice que Él se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque vivió esas experiencias como ser humano. Vivió esas experiencias, esas tentaciones, esas debilidades como ser humano. Él padeció como ser humano. Él fue tentado en todo, llevado por el Espíritu al desierto para que fuese tentado por Satanás. Y Satanás lo tentó en el desierto con 3 tipos de tentaciones que abarcan las tentaciones que todos nosotros tenemos. Y Jesús, dice la Biblia, que venció todas estas tentaciones. Entonces es importante notar las características de este gran sumo sacerdote. Él traspasó los cielos, Él es sin pecado, Él se compadece de tus debilidades, y por eso la Biblia nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro, para encontrar misericordia. Sí, amigo, allí es el lugar donde Cristo te puede llevar, porque tenemos este gran sumo sacerdote por el cual podemos tener acceso al trono de la gracia, primeramente para encontrar salvación y luego para encontrar socorro en nuestras debilidades también. Cuando tenemos debilidades, cuando tenemos angustias, cuando tenemos problemas, nosotros como creyentes que ya hemos recibido la gracia del Señor, podemos también recibir su misericordia en todos estos problemas y entrar confiadamente al trono de su gracia. Yo quería compartir esto contigo porque hoy se anda diciendo ahí, ¿verdad?, que algunos católicos todavía se aferran a la idea de que María es corredentora. Bueno, muéstrame en la Biblia donde María traspasó los cielos, número 1, donde María fue sin pecado. Y qué gloriosa característica del único Dios verdadero que fue, que venció la muerte y traspasó los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Así que por estas grandes características, Jesucristo se convierte en el único redentor de nuestros pecados, quien fue Él quien ofreció Él mismo el sacrificio, siendo Él mismo ese sacrificio. Y eso fue lo único que Dios el Padre aceptó para redimirnos de nuestros pecados. Una sola ofrenda que Jesucristo, no otra persona, no con ayuda, llevó por nosotros para darnos redención. Y nosotros podemos tener acceso a esa gracia que nos da el Señor a través de la fe en Jesucristo. No la fe en los santos, no la fe en María, la fe en Jesucristo. La Biblia dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que es importante que nosotros podamos entender estas características únicas de nuestro gran sumo sacerdote y Dios Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros, quien fue el único que el Padre aceptó para podernos redimir de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo es la que dice la Biblia que nos limpia de todo pecado. ¿Dónde puede existir ahí una corredención cuando la redención viene a través del derramamiento de la sangre? Y en este caso la sangre de Cristo que fue derramada para el perdón de todos nosotros como seres humanos. Jesucristo es nuestro único gran sumo sacerdote. A Él le debemos el hecho de que podamos nosotros ser salvos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo para morir en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó tanto y Él dio a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Oh, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No habla de otros corredentores, no habla de nadie más, porque el hecho de poner a otro corredentor además de Cristo, o alguien que le ayude a Cristo en esta obra salvífica, sería una herejía, incluso una blasfemia. Jesucristo es el único. Él es el que murió en la cruz. Por Él tenemos redención de nuestros pecados. La Biblia enseña esto. Y otra cosa que sea enseñada fuera de esto es herejía. Debes alejarte
debes alejarte de los que predican esto. Bueno, Dios te bendiga. Quería compartir esto rápidamente contigo. Que el Señor te bendiga y nos vemos hasta la próxima reflexión aquí en Ceñidos con la Verdad, tu canal favorito. Amén.